Bueno, muy buen día muchachos. En la presente presentación lo que voy a hacer es un tutorial corto sobre cómo construir unas tablas en Excel y cómo a partir de ellas construir una serie de gráficos que nos serán útiles a la hora de analizar los equilibrios en competencia perfecta y en monopolio. Entonces, partiendo del siguiente enunciado, el cual nos plantea, determine el punto de maximización del beneficio para los siguientes monopolios, para el siguiente monopolio. Realice un análisis gráfico y nos hacen claridad sobre ese análisis gráfico debe ser con ingresos, pues con variables marginales y medias. Nuestra ecuación de demanda, P es igual a 50 menos 0,5 Q de demanda. Sé que es una demanda porque el signo que acompaña a la pendiente es negativo. Y el costo total es igual a 5Q al cuadrado más 6Q más 10. Entonces vamos a construir una tabla en la cual vamos a tener las siguientes variables: cantidad, precio, costo fijo, costo variable, costo total, costo medio, costo variable medio, costo marginal, ingreso medio, ingreso marginal, ingreso total y por último la utilidad. Cada una de estas variables tiene su notación y además de ello tiene la fórmula para calcularlo. Estas fórmulas serán fundamentales a la hora de construir nuestro ejercicio. Sobra decir que en este caso los valores de ingreso marginal y costo marginal tienen en cuenta una ecuación que hace parte de la variación del costo total sobre la variación en la cantidad cuando hablamos del costo marginal, o la variación del ingreso total sobre la variación en la cantidad cuando hablamos del ingreso marginal, pero estas ecuaciones solo las utilizaremos siempre y cuando no conozcamos las ecuaciones. Como en este caso conocemos las ecuaciones, lo que nosotros realizaremos es la derivada de estas ecuaciones, como ya lo hemos desarrollado en clase. Entonces empecemos con el precio. Para el precio vamos a utilizar nuestra ecuación. Lo único que vamos a hacer es poner igual y vamos a decir que esto es igual a 50 menos, abrimos paréntesis, 0,5 que multiplica a la cantidad. La cantidad en este caso es 0. Cerramos paréntesis y apretamos enter. Acá hay un error y es que no puse 0, sino que escribí la letra O. Entonces corregimos y damos enter. Y lo único que hacemos es pararnos en la celda, en la esquina inferior de este rectángulo nos va a aparecer una cruz negra, allí le vamos a dar doble clic y con eso arrastra toda la información. El costo fijo, recuerden que el costo total está compuesto por una parte variable, es decir, una parte que está asociada a las cantidades, y una parte fija, que no depende de las cantidades. En este caso, la parte que no depende de las cantidades es 10. ¿Por qué lo sabemos? Porque en la ecuación del costo total, el único valor que no está asociado a la variable Q es 10. Entonces, ese costo fijo será 10 y es constante. Él por eso se denomina fijo, nunca cambia. Entonces, de nuevo nos paramos en la parte inferior de la celda, le damos doble clic y con ello arrastramos la información. El costo variable hace referencia a la parte del costo total asociado a la cantidad. Y esa parte que está asociada a la cantidad sería el 5Q al cuadrado más 6Q. Entonces vamos a abrir una fórmula igual, abrimos paréntesis, 5 que multiplica a las cantidades elevado al cuadrado. Para elevar algo al cuadrado utilizando Excel, vamos a utilizar un símbolo que parece un triángulo sin base, es decir, como una suerte de gorrito. Normalmente se encuentra al lado de la letra N en los teclados y para obtenerlo apretamos la tecla Alt+G y esta tecla que está al lado de la N. No nos va a aparecer nada, pero una vez apretamos el 2, que es el exponente, nos va a aparecer este simbolito que tenemos en la ecuación, el que es como una especie de triángulo pero sin base. Entonces ya tenemos el primer componente, 5Q al cuadrado. Ahora más, de nuevo paréntesis, 6 que multiplica de nuevo a las cantidades. Claramente el costo variable cuando las cantidades son 0 va a ser 0, porque el costo variable depende de la producción. Si no hay producción, no hay costos variables. Entonces de nuevo nos paramos en la parte inferior de la celda seleccionada, damos doble clic y con ello arrastramos toda la fórmula. Y el costo total es el costo fijo más el costo variable.
Seleccionamos la celda de costo fijo más la celda de costo variable y con ello ya tenemos nuestra tabla completa para eso. El costo medio es el costo total dividido las cantidades. Como es una división entre cero, entonces claramente Excel no lo va a marcar, pero lo podemos eliminar y empezar en 1. El costo variable medio sería el costo variable dividido las cantidades. De nuevo seleccionamos la celda, nos paramos en la parte inferior derecha y con ello damos doble clic. El costo marginal, acá nos dice el costo marginal es la variación del costo total sobre la variación de las cantidades. Pero conocemos la ecuación y como conocemos la ecuación lo que debemos hallar es la primera derivada del costo total. ¿Y cómo se construye esa derivada? Recordemos que para derivar una expresión debemos tener en cuenta lo siguiente. La derivada de una constante es igual a 0 y para derivar una variable, lo que vamos a hacer es multiplicar el exponente por la base. Entonces tenemos en el ejercicio 5q al cuadrado más 6q más 10. Luego, lo que vamos a hacer acá es derivar esta expresión. Y para derivar esta expresión, entonces vamos a multiplicar el exponente por la base de cada uno de los términos y al exponente le restamos 1. Entonces tendríamos que 2 por 5, 2 es el exponente, 5 es la base, 2 por 5 es igual a 10. Q, 2 menos 1, al exponente le vamos a restar una unidad. 2 menos 1 es igual a 1, luego esto quedaría elevado a la 1. Más, ¿cuál es el exponente de esta Q? 1. Entonces sería 1 por 6, 6. 1 menos 1, porque debemos restarle 1 al exponente, quedaría 0, por eso eliminamos la variable q. Más la derivada de 10, 10 es una constante, sería 0. Entonces quedaría 10q elevado a la 1 más 6, más 0. Entonces podemos eliminar el 0 y de hecho podríamos reescribir este costo marginal simplemente como 10q más 6. Este 10q más 6, que es nuestro costo marginal, va a ser entonces la derivada del costo total. Con esa fórmula vamos a construir esta columna de la tabla. Entonces tendríamos 10, en los paréntesis 10 que multiplica a las cantidades más 6. Nos paramos en la parte inferior de la celda, damos doble clic y dejamos que corra la información. El ingreso medio es el ingreso total dividido las cantidades. Entonces primero vamos a dar el ingreso total. Y el ingreso total es el precio por la cantidad. Entonces vamos a tomarlo, este sí es de 0. Vamos a pararnos en la celda de las cantidades 0. Es igual al precio por la cantidad. Y de nuevo lo que vamos a hacer es correr la información. Ahora ya podemos hallar el ingreso medio. El ingreso medio tendríamos precio dividido cantidades. Damos enter y de nuevo corremos la información. El ingreso marginal, entonces de nuevo, puede ser la variación del ingreso total sobre la variación en la cantidad, pero esta fórmula solo la utilizamos cuando no conocemos la ecuación. Luego, como en este caso conocemos la ecuación, vamos a hallar el ingreso marginal. Como esto es un monopolio, el ingreso marginal será la primera derivada del ingreso total. Si fuera competencia perfecta, el ingreso marginal va a ser igual al precio. Pero el ejercicio nos plantea un monopolio. Entonces recordemos, ingreso marginal es igual al ingreso total en su primera derivada. El apóstrofe que le ponemos al ingreso total hace referencia a la primera derivada. Luego también vamos a decir que el ingreso total es igual a ¿qué? Al precio por la cantidad. Y nosotros tenemos la ecuación del precio. Entonces, a esa ecuación de precio la vamos a multiplicar por la cantidad. Es decir, tendríamos que el ingreso total sería igual a 50 menos 0,5Q y esto lo vamos a multiplicar por Q, que son las cantidades. Ese ingreso total entonces sería igual a 50Q, eso es ley distributiva, 50 por Q, menos
0,5q por q, es decir, nos daría 0,5q elevado al cuadrado. Y este es nuestro ingreso total. Conociendo este ingreso total, vamos a derivarlo y lo derivamos igual que derivamos el costo marginal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El exponente lo multiplicamos por la base y al exponente le restamos 1. Entonces tenemos 1 es el exponente de la q que acompaña el 50. 1 por 50, 50. 1 menos q, 0. Entonces eliminamos la variable q. Menos 2 que multiplica 0.5 es igual a 1. 2 menos 1, 1. Por tanto dejamos la variable q. 50 menos 1q. Podríamos reescribir eso y ponerlo como simplemente que el ingreso marginal es igual a 50 menos q. Con esa fórmula vamos a crear el ingreso marginal. Entonces tendríamos que el ingreso marginal es igual a 50 menos las cantidades. Y con eso tenemos ingreso marginal, costo marginal, ingreso medio, ingreso total. ¿Qué nos queda faltando? La utilidad. Y la utilidad es el ingreso total menos el costo total. Ingreso total menos costo total. Damos doble clic y tenemos nuestra información. ¿Cuál es el punto en el cual se maximiza la utilidad? ¿Cuál es el punto de la utilidad máxima? 78. Antes de 78 la utilidad es menor y después de 78 la utilidad es menor. Recordemos que la condición de equilibrio siempre es ingreso marginal igual a costo marginal. Entonces observemos si esta condición se está cumpliendo. Ingreso marginal 46, costo marginal 46. En ningún otro momento el costo marginal es igual al ingreso marginal. Solamente en el punto de maximización de la utilidad, es decir, en el punto de equilibrio. Ahora bien, ya tenemos el equilibrio, que es lo único que nos falta realizar, es realizar la gráfica. Y para realizar la gráfica vamos a tener en cuenta básicamente los valores marginales y medio como nos lo plantea el ejercicio. Es decir, vamos a graficar todo lo que diga marginal y medio. Básicamente estos valores que he seleccionado. Con eso vamos entonces a realizar nuestro gráfico del ejercicio. Solo las columnas que he seleccionado en amarillo. Vamos a tener en cuenta que las cantidades, como ya lo hemos mencionado anteriormente en clase, estarán ubicadas en el eje X y todo lo que sea monetario va a estar ubicado en el eje Y, es decir, en el eje vertical. Teniendo en cuenta esto, vamos a la parte superior del Excel, vamos a darle insertar y en insertar vamos a buscar gráficos de dispersión. En gráficos de dispersión les aconsejo seleccionar este gráfico, que es un gráfico con líneas rectas y con puntos marcados. Ubiquémoslo a un lado de la tabla y vamos a proceder a seleccionar los datos. Entonces de nuevo, en la parte superior del Excel donde están las pestañas van a diseño y en diseño van a darle clic en seleccionar datos. Seleccionar datos le despliega esta ventana y en esta ventana van a darle agregar. En agregar le van a pedir cuál es el nombre de la serie. Vamos a empezar graficando el ingreso marginal. Ustedes pueden empezar con lo que quieran. Recuerden que van a graficar estos 5 cuadros, estas 5 columnas. Entonces tenemos ingreso marginal. ¿Cuáles son los valores en X? Siempre las cantidades. Seleccionamos las cantidades. ¿Cuáles son los valores en Y? Los valores en Y son los valores del ingreso marginal. Seleccionamos el ingreso marginal. Le damos a aceptar. Podemos darle a aceptar o simplemente seguir agregando todo lo que necesitamos en la gráfica. Vamos a darle a agregar y vamos esta vez a insertar el ingreso medio. Y el ingreso medio, de nuevo los valores en X son las cantidades y los valores en Y, un momento que se me cerró, vamos a darle modificar, y los valores en Y estarán asociados a ¿qué? Al ingreso medio. Nos paramos en el ingreso medio, seleccionamos toda la columna y le damos a aceptar. Vamos a continuar agregando el costo medio, entonces los valores en X siempre van a ser las cantidades y los valores en Y van a ser en este caso los del costo medio. No se confundan con el costo variable medio, que es otra curva diferente. Entonces vamos a darle a agregar, esta vez vamos a agregar el costo variable medio y de nuevo los valores en X siempre serán las cantidades
y los valores en Y estarán asociados al costo variable medio. Y le damos a aceptar. Vamos a agregar finalmente lo único que nos falta, que es el costo marginal, y el costo marginal también tendrá valores en X, que son las cantidades, y valores en Y serán los correspondientes al costo marginal. Le damos a aceptar y con esto ya graficamos todos los valores medios y marginales. Ingreso marginal, ingreso medio, costo variable medio y costo marginal. Le damos a aceptar y ya podemos observar nuestra gráfica concluida. Este gráfico que ya tenemos listo, podemos modificarlo, podemos hacerle ajustes para que visualmente se vea mejor. Por ejemplo, yo voy a eliminar tantos valores en el eje de la Y, no me importa mucho lo que está pasando después de 60. Entonces voy a darle doble clic al gráfico y me va a salir un menú en la parte derecha del Excel. Si nos paramos sobre cualquier parte del gráfico, vamos a tener estas tres opciones, que son el relleno, los efectos y el tamaño. Pero si nos paramos sobre cualquiera de los números de uno de los ejes, nos va a habilitar una opción que se denomina opciones de eje. No importa si lo hacemos en el eje Y o en el eje X. Siempre que seleccionemos estos ejes nos va a aparecer. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vamos a opciones de eje, entonces lo que vamos a hacer es modificar la escala. Vamos a decir que mínimo ella parta en 0, ¿sí? Pero máximo me grafique valores hasta 60. Y vamos a decirle también que en X vaya a partir no desde 0, sino desde 1. Entonces mínimo 1 y máximo vamos a ponerle 8. Ahora sí, ya tenemos nuestro gráfico culminado. ¿Y para qué nos sirve este gráfico? Recuerden que este gráfico nos va a decir el punto de equilibrio que se logra cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esto es entonces el equilibrio. Y este equilibrio, que es cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, ocurre gráficamente. Observemos cuando la curva de costo marginal, esta gráfica no nos está dando la información de qué color representa cada curva. Entonces vamos a darle clic al gráfico y vamos a la parte derecha donde está el signo de más y vamos a ponerle que nos diga cuál es la leyenda. La leyenda ya nos va a decir cuáles son cada gráfica, cada línea, qué curva nos está representando. Podríamos ponerle también que nos dé la etiqueta de los datos, si desea. A mí me parece que esas etiquetas de datos se tienden a generar mucho ruido en el gráfico. Se distorsiona, entonces prefiero no utilizarlo. Y si quieren ponerle títulos a los ejes o si quieren ponerle el título al gráfico, pues lo podrán hacer. Vamos a ponerle esto como equilibrio de monopolio. Ahora, ¿dónde está el punto de equilibrio? Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. La línea de ingreso marginal es la línea azul oscura que vemos con pendiente negativa y el costo marginal está con un azul claro. Esta curva y esta curva solo se cruzan en un punto, que es cuando las cantidades son 4. Y entonces podríamos decir rápidamente como que, ok, entonces el precio será 46. Y la respuesta es no. Recuerden que el precio lo determina el ingreso medio. Es decir, esa curva naranja que está en la parte superior. Porque esa curva representa la demanda del mercado. Por tanto, el precio será igual a 48. ¿Cómo sé que es 48? Si yo me paro en ese puntico del gráfico, me va a decir, cuando las cantidades son 4, el ingreso medio es 48, ahí en la leyenda. Pero si tengo duda, venimos a la tabla. Entonces, cuando las cantidades son 4, ¿cuánto es el precio? 48. Y recuerden que el precio es igual al ingreso medio. Esta columna de precio es la misma columna de ingreso medio. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos que el punto de equilibrio, o sea, en el punto de corte, subo hasta tocar mi demanda. Cuando toco mi demanda, defino el precio. Cantidad 4 me la dice el punto de corte y el precio me lo dice el ingreso medio sobre esas cantidades de equilibrio. Pero además, ¿para qué nos sirve este gráfico? Para determinar el nivel de bienestar de la empresa, es decir, el beneficio de la empresa, la utilidad de la empresa. ¿Cuál es la utilidad de la empresa? Recuerden
que lo hemos mencionado anteriormente, y es el punto en el cual, o el área del rectángulo que se forma entre el ingreso medio en el equilibrio, el costo medio en el equilibrio. Entonces, si venimos y formamos un rectángulo entre esos puntos, tendríamos lo que denominamos el beneficio o la utilidad de la empresa. Vamos a darle un poco de diseño a esto, vamos a poner que sea un poco más grueso para que se note, y vamos a poner unas líneas punteadas. Ese rectángulo que se acaba de formar me representa la utilidad. ¿Y por qué me representa la utilidad? Este gráfico nos muestra valores medios y marginales. ¿Qué me dice esta curva gris? El costo medio. Y ese costo medio me está diciendo que cuando la empresa produce 4 unidades, cada unidad le cuesta 28.5 dólares. Pero ella la está vendiendo en el mercado a 48 dólares. Si a mí me cuesta producir algo 28.5 dólares y posteriormente la vendo a 48 dólares, quiere decir que la distancia que hay entre estos dos valores es la utilidad media, es decir, lo que me gano por cada unidad vendida. En este caso, 19.5 dólares. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia que hay entre el ingreso medio y el costo medio. De 48 dólares a 28.5 dólares hay 19.5 dólares. Si yo por cada unidad que vendo me gano 19.5 dólares y vendo 4 unidades, luego mi utilidad total, ¿cuál va a ser? 19.5 por 4, es decir, 78 dólares. En otras palabras, el área de este rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Base por altura. ¿Cuál es la base? Va desde 0 hasta 4. No importa que acá hayamos empezado en 1, porque el gráfico siempre parte desde 0. Entonces va desde 0 hasta 4, 4 unidades. Y la altura, la distancia que hay entre el ingreso total y el costo, el ingreso medio, perdón, y el costo medio. Esa área, que sería 28.5 por 4, es el área del rectángulo. Y es en última la utilidad total de la empresa. Listo, muchachos, con esto cerramos un rápido tutorial sobre la forma de graficar y la forma de construir tablas en Excel. Es un tutorial muy rápido para aquellas personas que tienen dudas al respecto. De acuerdo a los resultados de la encuesta, la mayoría del curso tiene conocimientos suficientes para hacer estos ejercicios en Excel. Que tengan un excelente día.